Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar una simulación de transferencia de calor utilizando OpenFOAM. Y para ello vamos a utilizar este tutorial Comfort Hot Room. En este caso tenemos un recinto por el cual tiene una zona de entrada donde ingresará un flujo a 0.2 metros por segundo. Tiene una zona de salida ubicada en esta sección indicada en la pantalla. Asimismo, la temperatura al interior del recinto será igual a 302 grados Kelvin, mientras que el flujo ingresará a una temperatura de 290 grados Kelvin. La presión interna va a ser de 100.000 pascales y esta simulación será estacionaria y utilizaremos el modelo turbulencia K-Epsilon. Luego de terminar esta simulación, vamos a mover estas condiciones de entrada y salida para nuevamente simularla y obtener los resultados. Lo primero que vamos a hacer es copiar la carpeta de simulación a nuestra zona de trabajo. Para ello ingresamos a tutoriales, luego nos dirigimos a Head Transfer, Boolean Simple FOAM y vamos a copiar la carpeta Comfort Hot Room. Una vez que la copias, regresamos a la zona de trabajo y lo pegamos. Vamos a abrir la carpeta que vamos a simular y nos dirigimos a esta ubicación desde el terminal. Ya sabes que ello lo hacemos con el siguiente comando. Con el comando lista podemos ver el contenido en el terminal. Listo. Vamos a revisar ahora los archivos que contiene esta carpeta. Ingresamos primero a la carpeta 0 y acá podemos ver la velocidad. Vamos a ingresar y en este caso el campo interno de la velocidad es igual 0. Sin embargo, tenemos una velocidad a la entrada que es igual a 0.2 metros por segundo en el eje X solamente. En el eje Y y en el eje Z no tienen velocidad. Cerramos el archivo y ahora nos dirigimos al archivo de la temperatura. En este caso, la temperatura del campo interno viene a ser de 302 grados Kelvin. A la entrada, el flujo que va a ingresar va a tener una temperatura de 290 grados Kelvin, es decir, va a ingresar a una menor temperatura de la que se encuentra el recinto. Las paredes van a tener la misma temperatura del medio ambiente, 302 grados Kelvin. Cerramos y nos dirigimos al archivo de la presión. En este caso, la presión en el campo interno va a ser de 1 por 10 a la 5, al igual que el resto de condiciones de frontera. Cerramos y nos dirigimos al archivo alfa T. Como ya sabemos, alfa T viene a ser la multiplicación de la densidad por la difusividad térmica, que en este caso el valor es igual a 0. Sin embargo, tenemos que en las paredes el número de Prandtl ha sido definido como 0.85. Cerramos y NUT, K y Epsilon vienen a ser parámetros del modelo de turbulencia que vamos a utilizar en este caso. Regresamos y nos dirigimos ahora a la carpeta Constant. Dentro de la carpeta Constant tenemos la gravedad, que en este caso está afectada en el eje Z con 9.81 dirección negativa. Cerramos y nos dirigimos a Momentum Transport. En Momentum Transport tenemos el modelo de turbulencia que vamos a utilizar en esta simulación, que es K-Epsilon. Cerramos y nos dirigimos a la presión de referencia. En este caso, la presión de referencia es igual a 1 por 10 a la 5. Esta presión viene a ser la presión atmosférica. Cerramos y ahora nos dirigimos a las propiedades termofísicas de esta simulación. El tipo viene a ser también, al igual que hicimos en la simulación anterior, basado en la densidad. Tenemos entalpía, energía y densidad. He, Rho, Term. La mezcla viene a ser de mezcla pura, lo que significa que los componentes van a permanecer constantes en toda la simulación. En este caso vamos a utilizar aire. Las propiedades de transporte también son constantes, eso está especificado aquí en la parte inferior, donde la viscosidad dinámica y el número de Prandtl está definido como 0.7. El número de Prandtl que vimos aquí en la carpeta 0, en alfa T, este acá viene a ser el número de Prandtl turbulento, ¿ok? Por eso la T aquí al final. Es la diferencia con este número de Prandtl que está dentro del modelo termofísico. Muy bien, en el modelo termodinámico tenemos E constante, lo que significa que las propiedades que van a permanecer constantes para este caso van a ser el calor específico a volumen constante, igual a 712 para el caso del aire, y el calor de fusión o heat fusion igual a 0. Luego, en la ecuación de estado vamos a aplicar la ecuación de Busnensky. ¿Qué me relaciona esta ecuación? Me relaciona algunos parámetros que estás viendo en la pantalla. Esa ecuación representa la ecuación de Busnensky. ¿Y dónde reemplazo o dónde calculo estos valores? Los defino aquí. En este caso, el Rho inicial o la densidad de referencia es igual a U. La temperatura inicial o la temperatura de referencia es igual a 300 grados Kelvin. Y el beta, que es una constante dimensional, viene a ser 3 por 10 a la menos 3. Luego, en especies, vamos a tener que en este caso el peso molecular del aire es igual a 28.9.
Habiendo definido y entendido esto, y nos dirigimos a la carpeta System. Dentro de System tenemos BlockMeshDig, en la cual está dibujada la geometría. Estas vienen a ser los vértices del recinto que voy a simular. Dentro de este recinto, aquí se especifica el mallado. 40 elementos de malla en el eje X, 20 elementos de malla en el eje Y y 60 elementos de malla en el eje Z. Cerramos y nos dirigimos a ControlDig. En ControlDig vamos a ver el solver, que es Boolean Simple Foan. Esta es una simulación en régimen estacionario, donde la iteración inicial va a ser 0 y la iteración final va a ser 3000. Y voy a guardar información cada 100 iteraciones. Aquí en la parte final, dentro de Comfort, han sido definidas algunas variables que vamos a pasar a explicar a continuación. En este caso, clotting viene a ser la transferencia de calor que sucede entre el cuerpo y el medio ambiente. Y en este caso lo han definido como 0.5. Sin embargo, debes saber que esta variable, la unidad, equivale a 0.155 metro cuadrado Kelvin sobre vatio. El siguiente parámetro viene a ser metabolic rate, que en este caso es igual a 1.2. Y esta variable me representa la tasa de transformación de energía química en calor y trabajo mecánico por actividades metabólicas dentro del recinto. A continuación te dejo una tabla para que veas a cuánto equivale este valor. Ello dependerá de la actividad que las personas estén realizando al interior del recinto. X-Work viene a ser el trabajo externo, está definido como 0, y Real Humidity viene a ser la humedad relativa, que en este caso será del 60%. Tú puedes cambiar estos valores según los que necesites en tu proyecto. Cerramos y nos dirigimos a TopoSetDig. Dentro de TopoSetDig estamos colocando cuáles son las zonas o las fuentes de ingreso del flujo de aire. Por ejemplo, acá se ha definido esta pequeña caja. Esta caja tiene las dimensiones que están expresadas en estos dos puntos. Y como sabemos, esta caja está ubicada en una pared. Y para este caso, en el eje Y se define el ancho de la abertura, que viene a ser 0.75 menos 0.25, es decir, 0.50 metros. Y también está definida aquí la salida. Y la salida está definida en la pared ubicada en el eje X. Y también tiene la misma dimensión de 0.5 metros, ya que si restamos 2.25 menos 1.75 es el valor que nos queda. Y nosotros podemos modificar la ubicación de esta condición, tanto para la entrada como para la salida. Inicialmente lo vamos a dejar así y más adelante vamos a cambiar la posición para que veas cómo se puede desarrollar esto. Cerramos y ahora nos dirigimos a CreatePatchDig. En este archivo lo que se está haciendo es dar cuenta al programa que existen zonas de inlet y outlet que han sido definidas en TopoSet y se las va a considerar dentro de mi dominio computacional. Cerramos y ahora vamos a ejecutar la simulación. Lo primero que vamos a hacer es generar la malla con el comando BlockMesh. Luego de eso vamos a configurar la zona de entrada y salida con TopoSet. Ahora vamos a dar cuenta al programa que hemos creado TopoSet para que la considere dentro del dominio computacional. Así que ponemos create patch override. Y ahora ejecutamos el solver. Como ya sabemos, el solver es Boolean Simple Foan. Listo. Y ahora tenemos que esperar que la simulación concluya. Aquí podrás observar que se está guardando información cada 100 pasos de tiempo. Listo, después de algunos minutos, la simulación ha concluido. En total ha tardado 335 segundos. Ahora vamos a abrir ParaView para ver los resultados. Aquí le damos en aplicar. Y acá tenemos el recinto. Voy a cambiar la opción de presión por esta opción de presión RGH para poder ver las zonas de entrada y salida. Esta zona roja viene a ser la zona de entrada y esta zona azul viene a ser la zona de salida que han sido definidas en el archivo TopoSet. Muy bien, voy a darle opacidad aquí en esta zona inferior para poder visualizar el interior. Ahora, si yo quiero ver las líneas de corriente, me tengo que ayudar de la siguiente herramienta, que es Stream Tracer. En este caso, por defecto está definido como si fuese una línea. Aquí en SIDS dice High Resolution Line Source. Vamos a cambiar eso a Point Source. Y esta viene a ser una esfera la cual yo puedo mover y la voy a ubicar en la zona de entrada. Voy a tratar de que abarque toda esa zona de entrada. Con el botón derecho del mouse yo puedo agrandarlo o achicarlo según sea el caso. Da clic y manténlo presionado para buscar el tamaño ideal. Una vez que lo tengas, lo puedes mover con el botón izquierdo del mouse.
Listo, esa va a ser la ubicación que voy a darle. Y acá le voy a dar en aplicar. En este caso estoy apreciando la presión, pero lo que yo quiero ver es la velocidad. Así es que cambio presión por velocidad. Aquí en el tamaño máximo está por defecto en 4. Yo voy a aumentar eso a un valor bastante alto, por ejemplo 31, para alargar las líneas de corriente. Y acá se puede ver claramente cómo el flujo está ingresando, cae y luego circula hacia la zona de salida. Ok, nosotros podemos cambiar también esas líneas de corriente para poder apreciar mucho mejor utilizando Rainbow Uniform. Lo cerramos y acá podemos apreciar claramente la velocidad de estas líneas de corriente. Ahora voy a hacer un corte en la zona del recinto. Voy a seleccionar Comfort Hot Room. Una vez seleccionado le doy aquí en Slice y luego en aplicar. Listo. En este caso estoy apreciando la presión, voy a cambiar eso por temperatura y como puedes observar prácticamente todo el interior del recinto está a 302 grados Kelvin. Ahora voy a cambiar a velocidad y se observa claramente que la zona de salida es la que tiene mayor velocidad, ¿no? Ya que por ahí todo el flujo que está ingresando está siendo evacuado. Ahora vamos a ver un parámetro interesante que viene a ser H. H lo que me representa es el estancamiento del flujo dentro de mi dominio computacional. Por ejemplo, mientras H sea un valor más bajo, quiere decir que prácticamente el flujo está saliendo de ahí o se está moviendo, mientras que si el valor es bastante alto, significa que el flujo tiende a quedarse en esa zona. Por ejemplo, en la zona inferior prácticamente el flujo se está moviendo bastante rápido, mientras que aquí en la zona superior central es donde se está estancando. Vamos a mover el plano más al fondo, damos aquí en aplicar, y también podemos observar que en esta zona ya hay una mayor acumulación del flujo, es decir, prácticamente el flujo está estanco. Si nos acercamos más a la zona de la entrada, damos aquí en aplicar y acá prácticamente los valores son bajos, sobre todo en la zona de entrada. Eso quiere decir que en esta zona hay gran movimiento del flujo de aire. Entonces ese es un parámetro bastante importante que me ayuda a visualizar cómo se está comportando el flujo dentro del dominio computacional. Muy bien, voy a desaparecer Slice y las líneas de corriente y acá me quedo con Comfort Hot Room. En este caso voy a nuevamente poner la opacidad en 1 para poder apreciar claramente las zonas de entrada y salida. Listo. Como puedes apreciar, estamos aquí en el eje Y, está ubicada la zona de entrada y en el eje X está ubicada la zona de salida. Lo que voy a hacer a continuación va a ser mover esta zona del lado derecho al lado izquierdo. Y lo mismo voy a hacer para esta zona de salida. Lo voy a mover más acá. Como nosotros sabemos, las dimensiones de largo y ancho vienen a ser 4 metros por 3 metros en este recinto. Y vamos a hacer esa modificación ahora. Vamos a cerrar para View y vamos a eliminar todos los datos que hemos generado de esta simulación. Lo elimino. Aquí en Constant también voy a desaparecer el archivo Polymesh que inicialmente no lo teníamos. Este es el archivo de la malla. Lo voy a eliminar y voy a regresar a la carpeta System y voy a abrir TopoSet.dict donde está definida la entrada y la salida. Entonces en este caso, Inlet está ubicado en el eje Y. Voy a poner aquí 2.0 y como sé que el ancho es de 0.5 metros, aquí voy a poner 2.5 metros. Ese es en la zona de Inlet. En la zona Outlet voy a hacer lo mismo. Voy a colocar acá 3.0 metros. Y como sé que también el ancho es de 0.5, voy a colocar acá 3.5 metros. Es decir, estoy moviendo aquí en el eje Y y aquí en el eje X la ubicación de las zonas de entrada y salida. Una vez que he hecho este cambio, le doy aquí en guardar, cerrar y voy a repetir todo el proceso nuevamente. Y lo vamos a hacer bastante rápido ya que sabemos cómo utilizar. Luego le doy en TopoSet, Create Patch, espacio guión Overgrip. Y por último, el solver es Boolean Simple Form. Listo. Solamente espero y voy a ver los resultados. Bueno amigos, luego de 346 segundos, la simulación ha concluido. Y la iteración final ha sido la 2423. Ahora vamos a abrir ParaView utilizando el comando paraFoam. Le damos en aplicar. Y acá vamos a cambiar la presión por la presión RGH. Listo. Como podemos apreciar, hemos movido la ubicación de la entrada y la salida. Aquí puedes ver una comparación de cómo estaba antes y cómo está ahora. Y ese cambio lo hemos hecho en el archivo TopoSet. De la misma forma, podemos darle opacidad y colocar los flujos de entrada y salida.
Espero que este tutorial les sea de ayuda y recuerden que si tienen cualquier duda o consulta lo pueden hacer en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Saludos a todos.